Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez y esto es Ciclismo de ayer y de hoy, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. Semana con mucho ciclismo, tanto que por momentos ha costado ver alguna de las etapas en el día. Y lo hemos tenido que hacer, o lo he tenido que hacer seguramente al día siguiente, vosotros también os habrá pasado. Tour de Polonia, Vuelta a Burgos, Tour de Lane, Arctic Race Norway, incluso el Tour de Himalaya. Aquí aunque solo he visto imágenes del final de la carrera, o algunas imágenes de la Vuelta a Portugal. Os hablaré de la mayoría de ellas, repasaremos los momentos más importantes de esas carreras, de unas carreras que están destinadas a ir poniendo a punto el motor de cara a la Vuelta a España, que está a menos de 2 semanas para su inicio, y poca cosa se puede entrenar ya si no se ha hecho, solo poner un toque más de gracia a tu puesta a punto con el toque que da, ¿no? La competición. Y la verdad es que algunos corredores están un tanto lejos de poder ser protagonistas de una vuelta que no esperará a rezagados de forma. Ya veréis que empieza la cosa bastante abrupta. Aprovecho para anunciaros que el próximo miércoles tendréis disponible la primera entrega de la previa de la Vuelta a España 2025, donde os hablaré del recorrido de la misma. Y la siguiente semana llegará el momento de hablar de los equipos. También en este episodio hablaremos de la confirmación del fichaje de Remco Evenepoel por Red Bull Bora, de la negación de Pogačar a ganar etapas del Tour de Francia después de la crono, de la ampliación del calendario del mismo o de la moda del entrenamiento en condiciones extremas de calor. Y como siempre con los últimos fichajes que se han dado a conocer. Cerraremos el episodio con el repaso de las carreras que antes os comentaba y también con las que tocan para esta semana, que también hay bastantes. Pues nada, todo explicado, comenzamos. Y comenzamos la actualidad con la noticia, con la confirmación de que Remco Evenepoel el año que viene estará en Red Bull Bora. Era un secreto a voces que llevaba meses flotando en el pelotón, pero ya es oficial. Remco Evenepoel deja Soudal Quick Step a final de temporada 2025 y pasará a formar parte de Red Bull Bora Hansgrohe. El traspaso, confirmado el pasado martes por ambas escuadras a través de comunicados oficiales, representa uno de los movimientos más impactantes del ciclismo moderno. Un fichaje que va más allá de lo deportivo y que supone un punto de inflexión para todos los implicados. Las especulaciones sobre el futuro del corredor belga llevaban años en circulación. Su nombre ha estado vinculado con el equipo alemán en varias ocasiones, pero las conversaciones no se concretaban. No fue hasta principios de julio cuando se supo que las negociaciones entre Soudal y Red Bull Bora se habían intensificado. Las filtraciones apuntaban a un anuncio inminente que finalmente ha llegado en la primera semana de agosto. Aunque el contrato del Evenepoel con su actual equipo está vigente hasta finales de 2026, el belga comunicó a la dirección que no deseaba negociar una ampliación y ambas partes decidieron acortar su salida al final de esta temporada, lo que implicó un acuerdo económico entre ambas formaciones. Hasta aquí, a ver, si ya tiene claro Evenepoel que no va a renovar por Soudal, creo que Soudal al menos pierde un grandísimo corredor, por no decir uno de los 5 mejores corredores que hay actualmente en el pelotón, pero como mínimo que le saque un poco de tajada, porque ya de perdidos, pues como se suele decir al río. Si bien no ha trascendido cifras oficiales, Jürgen Forest, director ejecutivo de Soudal, ha confirmado que se ha abonado una importante comisión de traspaso. Dice: no quisimos ir a juicio, aunque los patrocinadores como Soudal les gustaría que se cumpliera el contrato. Preferimos encontrar una salida negociada. Estas declaraciones las hizo en Sporza y dice que es un alivio que haya claridad, no quisimos forzar nada, sentimos que no era necesario. El propio Forest reconoció que Evenepoel había sido una pieza fundamental en la historia reciente del equipo, pero defendió que el Soudal seguirá adelante. Dice: Remco ha sido muy importante, pero no es el único. Por ejemplo, Tim Merlier es responsable de la mitad de las victorias del equipo este año. Vamos a reorientar nuestro proyecto deportivo. Necesitamos competir con el bloque completo. Esto es solo un capítulo de los muchos que hemos escrito en nuestros 23 años de historia. Y aquí yo vuelvo a meter la cucharada que habíamos iniciado hace ya años cuando hablábamos con Jordi de que el vuelco que estaba dando el equipo era muy peligroso, ¿no? Ese vuelco de ser un equipo casi imbatible en clásicas a ese rumbo que estaba haciendo, que se estaba desestructurando para convertirse en un equipo de vueltas. Un equipo de vueltas que al final nunca ha podido conseguir, porque yo creo que una de las
cuestiones de que Benepul se vaya del equipo es que no le han sabido rodear de corredores, pues eso, con garantías para que él pueda seguir avanzando. A ver, sí, se hizo un esfuerzo con Mikel Landa y además salió bien el año pasado. No, ahí no hay nada que decir. Pero yo creo que necesitaban más Mikel Landa al lado de Remco Evenepoel, y Soudal no tenía la fuerza económica para poder hacerlo, y por eso yo creo que al final se vio el proyecto tocado. Ahora ya se está viendo con los fichajes nuevos que está haciendo Soudal, que están dando otra vez esa vuelta, ¿no? Esa vuelta de tuerca a ser un equipo de clásica. Vamos a ver si lo puede conseguir. El paso de Remco Evenepoel por Soudal ha sido también muy bueno, porque no en vano, pues eso, ha sido campeón del mundo en ruta, 2 veces en contrarreloj, ha ganado 2 viejas, una Vuelta a España, 2 etapas del Tour, ha quedado tercero en la general del Tour. Todo eso también le suma 2 medallas olímpicas de oro en París 2024, una en ruta, otra en crono, 64 victorias. Es decir que, vaya, ha sido un éxito total para Soudal. Dice el Soudal que aunque lamentamos su decisión, atesoramos los recuerdos que hemos construido juntos y seguiremos esforzándonos al máximo en lo que resta de temporada. Está claro que la llegada de Evenepoel a Red Bull Bora supone un movimiento estratégico, y que yo creo que eso hará que se muevan muchas piezas. Es decir, no solo en Red Bull Bora, porque se está hablando incluso de la salida de Roglic, aunque dicen que no tienen intención de que Roglic se vaya de Red Bull Bora. Incluso se había puesto a Roglic en manos de Movistar, que una cosa yo creo que bastante impensable por una cuestión básicamente económica. Pero es que claro, es que también se encuentran con un Florian Lipovic que ha quedado tercero en el Tour de Francia y que es una de las revelaciones que se va cumpliendo. Y también tenemos a Giulio Pericciotti, que es un valor emergente. Vamos a ver si tienen sitio para todos en el equipo. Yo creo que es una cuestión a estudiar. Supongo que la tendrán estudiada, o a lo mejor de verdad hay alguna salida. Se está un poco convirtiendo Red Bull Bora en un UAE, pero a la alemana. Vamos a ver cómo irá la cosa. Está claro que este traspaso marca un antes y un después en el ciclismo moderno, por la magnitud deportiva del protagonista, por el contexto económico que lo rodea, por el peso simbólico de romper un contrato en vigor y por el reposicionamiento estratégico de las 2 grandes estructuras, tanto de Soudal como de Red Bull Bora. Vamos a ver cómo al final quedará todo, y esos, dicen 2 millones, que yo no sé si serán 2 o serán más. Vamos a ver cómo los coloca Soudal, Quick-Step, y cómo llega a moverse fichas de otros equipos. Seguimos. Tadej Pogačar se negó a ganar la etapa del Tour de Super Bañeres por los abucheos de la afición francesa. Eso es lo que contó Mikel Storer en un podcast en el que dijo que tenía información privilegiada que le informó de que Tadej Pogačar no quiso ganar la etapa de Super Bañeres. Recordamos que Pogačar en esa etapa había puesto a su equipo en cabeza y que parecía a punto de llevarse la victoria de etapa, que os comenté que estaba a tiro de un ataque del esloveno, pero su actitud cambió en la subida, si lo recordáis. Según la información privilegiada de Mikel Storer, Pogačar le dijo a sus compañeros que después de todo no quería intentarlo. El motivo de la decisión: al parecer hubo abucheos de la afición francesa. El equipo desistió entonces que era mejor que Pogačar no ganara para mantener a los franceses de su lado. También lo tuvieron en cuenta la última semana. No querían ganarlo todo. No sé si esto será cierto o no, pero de serlo me parece preocupante. ¿Qué tiene que temer Pogačar de la afición francesa? A lo mejor recordaba el Tour de 1975 cuando Eddy Merckx fue atacado por un aficionado y pensó que a lo mejor a él también le podría pasar lo mismo. Todo es un tanto extraño, pues UAE no creo que tenga muchos intereses en Francia. Vaya, que los petrodólares van por libre, que no dependen de nadie. Pero no sé, me resulta curioso. Si fuera otro equipo, quizás lo entendería. Y no sé, estaría bien que fuera el mismo Pogačar el que saliera a aclarar estas afirmaciones de Mikel Storer, si de verdad son ciertas que no quisieron ganar. A mí es que todo eso me parece todo como muy extraño, y no quiero ahondar más en la palabra extraño. Y siguiendo con Pogačar, amplía su calendario y parece que quiere ir a los europeos.
Quizás tenga ganas de mejorar su anterior participación, fue en 2021. En la crono hizo la posición número 12, siendo doblado por el subcampeón Filippo Ganna, mientras que en ruta acabó el quinto, muy lejos del célebre duelo que por delante libraron Sonny Colbrelli y Renko Benepul, que seguro que recordaréis. El esloveno ya le ha trasladado al equipo nacional de Eslovenia su intención de correr la prueba de fondo, que sería el 5 de octubre, 6 días antes de la Lombardía. Por tanto, le podría venir muy bien y con un recorrido que se ajusta a un corredor como él. No sería de extrañar que lo pudiera ganar y marcara una muesca más en su cinturón. La crono sería el 1 de octubre, 3 días después del Mundial de Ruta de Ruanda. Aquí no le veo con tantas posibilidades si está Renko Benepul recuperado, pero al final, Pogačar también es un buen contrarrelojista y esto es una contrarreloj para especialistas. Solo al final pica un poquito el recorrido hacia arriba. Seguimos. El Giro de Italia 2026 comenzará en Bulgaria. Eso es lo que ha dicho el ministro de Turismo de Bulgaria, que la gran partenza volverá a ser en extranjero y será en concreto en Bulgaria. El plan es completar 3 etapas en Bulgaria, tras lo cual, al igual que en Albania, en 2025 la carrera se trasladará a Italia. El interés de Bulgaria es totalmente estratégico. Dice que el Giro de Italia situará a su país en el mapa del turismo europeo y mundial, y dice que nos hará reconocibles como destino y eso tendrá enormes beneficios para la imagen de nuestro país. La verdad es que es interesante que el impacto del ciclismo continúe siendo positivo. Bueno, que continúe siendo positivo. También hay noticias negativas, pero que básicamente las positivas yo creo que ganen a las negativas. Será la primera vez que un Grand Tour comience en Bulgaria. Y vamos ahora con una noticia que dice que varios deportistas de élites, entre ellos Pogačar, se apuntan al head training o entrenamiento en calor. Os hago un resumen de un artículo que pude leer, por tanto, lo que voy a contar está escrito en ese artículo y no es una opinión mía, solo quiero trasladarlo a algo que me ha parecido curioso. Y dice eso, durante los meses de verano muchas personas tienden a reducir el ritmo de sus entrenamientos debido al calor, teniendo una disminución de rendimiento. Sin embargo, cada vez más deportistas de élite, como Kilian Jornet o Tadej Pogačar, entrenan precisamente bajo altas temperaturas buscando su rendimiento a través del health training, una práctica que ha ganado popularidad en los últimos años por sus múltiples beneficios fisiológicos. El entrenamiento en calor no es simple una cuestión de acostumbrarse a sufrir. Al realizar ejercicio en condiciones calurosas, el cuerpo se ve forzado a adaptarse para mantener su rendimiento. Aumenta el plasma sanguíneo, a lo que mejora la circulación y posteriormente también la producción de glóbulos rojos, optimizando el transporte de oxígeno. Es decir, se dan 2 adaptaciones clave, más sangre y mejor capacidad de oxigenación, lo cual puede traducirse en un notable incremento del rendimiento físico. Este tipo de entrenamiento, que puede hacerse mediante sesiones controladas en bicicleta con alta temperatura y humedad, usa de trajes térmicos o incluso de baños calientes y sauna. Mejora la termorregulación, la eficacia cardiovascular y la resistencia a la fatiga. Se han observado, por ejemplo, un aumento del 2,4% al 5% en la hemoglobina tras 5 semanas de head training y una expansión del volumen plasmático de hasta el 6% en tan solo 10 días. Además, no solo prepara al deportista para competir en condiciones extremas, sino que sus efectos también se trasladan al rendimiento en climas templados. De hecho, se ha registrado un incremento cercano al 5% en la producción de potencia y mejora en la economía del pedaleo o en el umbral del lactato. Por eso, disciplinas como el ciclismo, el atletismo, los deportes de motor, el tenis, el boxeo o el fútbol ya han incorporado estas prácticas en sus rutinas de preparación, especialmente antes de competir en lugares más cálidos que su entorno habitual. Eso sí, los efectos no son inmediatos. Durante las primeras semanas el cuerpo envía más sangre hacia la piel para sudar y regular la temperatura, dejando menos para el músculo, lo que puede provocar una mayor fatiga inicial. Pero con el tiempo y tras unos 4 o 5 semanas el cuerpo se adapta, igual que lo haría tras una estancia prolongada en altitud. Incluso se puede mejorar el volumen de oxígeno máximo, la velocidad máxima a la que el cuerpo utiliza oxígeno durante el ejercicio, consolidando así una herramienta de entrenamiento cada vez más extendida en el deporte de élite, entrenar en calor para rendir mejor en cualquier condición. También se ha podido leer que un corredor dijo que se está haciendo esta práctica porque genera EPO de forma natural. A ver si se les va las manos con el entrenamiento y ya tenemos la excusa del día. No, es que estaba entrenando en calor y por eso doy un pico de EPO. Bueno, nada, que os quería trasladar este artículo, pues me ha parecido la mar de interesante.
Seguimos, Wout van Aert se salta al Campeonato de Europa y el Mundial. El belga ha decidido no participar en los campeonatos para asegurarse de no excederse en su forma. Dice que ha sido una temporada larga y que la cerrará disputando el Super 8 el próximo 20 de septiembre. Insinúa que en otoño tendrá emocionantes objetivos y no sé yo si eso quiere decir que espera cerrar pronto la temporada de ruta para poder descansar y luego entrenar para la temporada de ciclocross y hacerla un poco más larga que otros años. Oye, que soñar es gratis. Esto estaría muy bien, la verdad. Le daría un plus más a la temporada de barro. En formato más breve, Unibet Tienma anuncia la llegada de Dylan Groenewegen. Yo creo que es un fichaje muy bueno para el equipo. Yo creo que es un equipo que lo está haciendo muy bien. Este año a lo mejor ahora estamos viendo que flojea un poco más. Empezó muy fuerte la temporada Unibet Tienma, ahora está bajando un poquito. Pero yo creo que este Dylan Groenewegen, aunque esté en horas bajas, colocándolo bien donde lo van a colocar, les va a dar mucho rendimiento. Sven-Eric Briston correrá para 1X durante las próximas 2 temporadas. El ciclista deja FDG y dice que es como volver a casa. Alexander Krieg deja Lidl Trek y se va a Cofidis. Y Dylan Van Baarle, pues al final se confirma lo que ya se sabía de hace meses, que al final se va a ir a Soudal Quick Step. Fabio Jakobsen vuelve el 12 de agosto y participará en el Tour de Dinamarca. Cirugía a principios de abril por una comprensión en la arteria pélvica en ambas piernas. Vamos a ver qué tal vuelva Fabio y se le echa mucho de menos en esos sprints, la verdad. Y Enric Mas no podrá competir esta temporada por la celulitis. Al final le ha salido caro la participación en el Tour de Francia. Una lástima porque llegaba el momento álgido para el corredor y para el equipo y hasta el año que viene no lo podremos ver. Y incertidumbre sobre el futuro del equipo Flanders Baloise después de la temporada 2026. Le queda una temporada más con el apoyo del gobierno flamenco y tendrá que buscar patrocinadores para seguir adelante. Su director deportivo dice que se ponen manos a la obra ya y que quieren que el equipo se mantenga como Protein, que si no, no habrá equipo. Y para cerrar estas noticias breves, 3 noticias más relacionadas con fichajes o ampliaciones de contrato. Lidl Trek ha ampliado el contrato de Matías Vasek por 4 años, así que el checo de 23 años tendrá un contrato hasta 2029. 1X ha pescado en el río revuelto de Arkea y ha fichado a Martin Trojan, que es un corredor que le puede venir muy bien también a 1X. Y la última, Adrià Pericas se convertirá en corredor profesional de UAE a partir de 2026. El español de 19 años, que actualmente compite con el equipo de desarrollo de UAE Emirates Gen Z, ha fichado un contrato de 5 años con el equipo World Tour y por eso estará en principio en Emirates hasta el año 2030. Deja que te recuerde que puedes apoyar el proyecto de ciclismo de ayer y de hoy de una forma más comprometida desde iVoox, dándole al bar en azul que encontrarás en la portada de este podcast y que dice apoyar. Haces clic y allí decides qué cantidad quieres aportar cada mes para apoyar al proyecto. Creo que es una de las mejores formas de agradecer e incentivar todas las horas de dedicación que has tras este podcast y la gran cantidad de contenido que se ofrece. Pero además tendrás acceso a los episodios exclusivos para fans, tanto nuevos como los históricos, y si lo deseas, una suscripción gratuita a mi newsletter en Subtrack, en la que también encontraréis contenido extra directo a tu correo electrónico. Para ello solo tienes que ponerte en contacto conmigo por correo ciclismoayeroy@gmail.com o por privado en Telegram, ya sabes, @ciclismoayeroy. Desde ya te doy las gracias por tu confianza. Empezamos la sección de carreras y en este caso empezamos con el Tour de Polonia, que no ha sido la carrera más divertida y emocionante, solo destellos puntuales, pero sí que era la carrera World Tour de la semana y por ello quiero empezar por ella. Vamos relatando las etapas y vamos añadiendo pequeños comentarios. La primera etapa fue al sprint y la victoria fue para Olaf Koik. 6 victorias este año, 42 en su carrera profesional y lanzamiento de Matthew Brennan. La verdad es que le hace un lanzamiento muy bueno, aunque hubo un movimiento un tanto raro de Matthew Brennan que le costó una tarjeta amarillo. Yo aquí pongo sobre la mesa, es curioso, ¿no? Que sancionen a Matthew Brennan, que es el lanzador de Koik y que hace que Koik tenga una ventaja, y que no sancionen a lo mejor a Koik también por ese sprint. No sé, yo creo que es una cuestión un tanto complicada, pero me ha parecido curioso y lo quería poner encima de la mesa a ver qué opináis sobre el tema. También, por cierto, hubo un incidente, una caída en el último kilómetro
casi en la recta final. La verdad es que ha habido bastantes caídas en este Tour de Polonia, por desgracia. Ya comentaremos una que ha sido bastante grave. En la segunda etapa era un día para punchers y Paul Lapeira se llevó la victoria recordando sus buenos tiempos. Sexta victoria profesional, hacía un año casi exacto que no ganaba. Por eso decía que recordando sus viejos tiempos cuando conseguía victorias a pares. Jan Christen de nuevo se precipita atacando demasiado pronto y se le hace largo el sprint. Con un poco más de contención, yo creo que seguramente esta etapa se lo hubiera llevado el suizo. Tercera etapa, día condicionado por una caída a falta de unos 20 kilómetros, justo cuando seguía por delante Kevin O'Brien, que venía de la escapada y había atacado Lorenzo Milesi y Diego Ulissi. Fueron cogiendo ventaja, tampoco se supo muy bien qué distancia tenían, pues la carrera fue neutralizada durante 15 minutos y al reanudarse tenían 35 segundos de ventaja que no fueron suficientes, aunque alguna vez había marcado más de un minuto. Pero bueno, yo creo que entre que pararon a unos y pararon a otros, al final se hizo una media. Después de la neutralización de los tiempos de la etapa, es decir, que se neutralizaron, no contó para la general, es decir, se puso todo a cero. Y hubo quejas, pues había sido un día duro y muchos ciclistas pudieron volver al pelotón sin perder tiempo. Fueron cazados al final los 3 corredores que iban de avanzadilla y se jugaron el final al sprint en una ligera ascensión donde Ben Turner fue el mejor por delante de Pello Bilbao. La verdad es que aquí Pello Bilbao dejó verse y estuvo a puntito de ganar. Segunda victoria profesional para Ben Turner, tenía una que era la Vuelta a Murcia de 2023, pero la victoria, como digo, no estuvo exenta de quejas, pues Ben Turner era uno de esos corredores que iba descolgado y que se aprovechó de la circunstancia de la neutralización para volver al grupo. De otra forma, si también hubieran parado, por ejemplo, al grupo que iba por detrás, Ben Turner nunca hubiera podido disputar esta etapa. ¿Y qué pasó en esta caída? Pues desgraciadamente tenemos que contar cosas. En la caída, uno de los perjudicados fue Matías Vasek, que era un posible corredor que podía hacerlo muy bien en esta carrera y tuvo que abandonar, pero el que llevó la peor parte fue Filippo Baroncini. Sufrió múltiples lesiones faciales, incluyendo una fractura de vértebra cervical, dicen que sin secuelas neurológicas, fractura en la cara y clavícula. Al día después o días después se informó que las lesiones sufridas por Filippo Baroncini tras su accidente eran tan graves que se habían mantenido en coma inducido. Cabe informar que de momento la situación del corredor es estable y que se le hizo ese coma inducido sobre todo por las fracturas del rostro que parece ser que son muy dolorosas. Deseo una pronta recuperación para Filippo Baroncini, porque la verdad es que cuando se vio la imagen allí tirado en la cuneta ya no pintaba nada bien. También se cayó el líder de la carrera, Paul Lapeira, que pudo volver con la neutralización al grupo, aunque no se hizo nada. Y también se cayó uno de los favoritos para ganar la carrera, que era Antonio Tiberi. Cuarta etapa, día que parecía que se tenía que llegar al sprint, aunque algunos se quedaron por el camino, en un puerto que había mitad de recorrido, y lo aprovechó Paul Manier, demostrando el ser el más fuerte de los que quedaban, y además con una suficiencia brutal. Quinta victoria del año, la primera World Tour de las 10 que tiene. Quinta etapa, le tocaba el turno ya a Matthew Brennan para resarcirse de algunas de las etapas que la verdad es que había sido menos lúcidas. Por ejemplo, en la cuarta etapa se le esperaba adelante y no estuvo, en la tercera etapa también se le esperaba adelante y no estuvo, y aquí sí que la verdad es que mete un ataque desde muy lejos, ese sprint, lo lanza desde muy lejos, pero ganan, dicen que recordando a Peter Sagan. Al final era un sprint en un grupo seleccionado de 38 corredores. Novena victoria de la temporada para Matthew Brennan. Sexta etapa, sorpresa final y golpe a UAE. La victoria de Victor Langelotti hacia, pues no sé, yo creo que no estaba entre los planes de muchos, porque se llegaban a los metros finales, había un ataque de Brandon McNulty y se veía a Brandon McNulty con suficiente diferencia para poder ganar la etapa. Y de repente, en un cambio de cámara, aparece Victor Langelotti con uno de esos ataques que nos tiene acostumbrados en los últimos metros y que normalmente no llegan a buen puerto, y en este caso sí que llegó a buen puerto. Victoria espectacular para Victor Langelotti,
Tercera victoria profesional, primera victoria con Ineos y primera victoria World Tour. Con esa victoria también Victor Langelotti se ponía líder a la espera de la crono final. Séptima etapa en la crono final y no hubo sorpresas y se cumplió el pronóstico con la victoria clara de Brandon McNulty, que le dedicó la victoria a su compañero de equipo Filippo Baroncini. Primeras 2 victorias del año, tanto la etapa como la general, para McNulty, así que suman 72 UAE, casi doblando al segundo que es Lidl con 38. En este momento tienen 9 victorias más que el año pasado por estas fechas y entonces llegó a 82 y recordar que el récord es de 85. Y con McNulty suman 20 corredores consiguiendo victoria e igualando el récord del año pasado. Por tanto, ya han ganado con 20 corredores diferentes. ¿Quién queda sin ganar? Vamos a ver quién podría ser el corredor 21. Pues queda Michael Berg, queda Rune Herregods, queda Donen Novak, Julius Johanse, Rui Oliveira, Pablo Torres, Bergan Sten Langen, Florian Vermeersch y Neil Poli. Yo creo que aquí como mínimo hay 3 o 4 que son corredores claros para poder pescar una victoria más de aquí a final de temporada. Como decía, al final la general se la llevó Brandon McNulty, quedó segundo Antonio Tiberi, la verdad es que demostrando que parece que tiene buenas sensaciones de cara a la Vuelta a España. Tercero Mateo Sobrero, que aprovechó su buena crono para colarse en la general. Jan Christen cuarto, que también sigue haciéndolo muy bien. Y al final Victor Langelotti acabó en la quinta posición. Y vamos por lo que será un bloque más largo de carreras porque tenemos bastantes que comentar y empezamos con la Vuelta a Burgos. Una lástima que la general al final se viera empañada por una caída en la primera etapa, os lo comento. En la primera etapa, llegada al castillo de Burgos, victoria para Roger Adrià, tercera victoria profesional, lanza un ataque a unos 400 metros y Jordan Labrosse le coge rueda, lo adelanta, pero a 50 metros se queda vacío para que Roger lo pueda adelantar. Victoria impresionante, la de Roger, muy buena. Y dice Roger, mi carrera ha ido de poco a poco, cada año me siento mejor y creo que aún queda recorrido. Si seguimos esta línea vendrán más victorias. Estos finales además es un esfuerzo muy agónico, también es algo mental. Hay que saber sufrir hasta la línea de meta y aunque te hayan pasado, seguir exprimiéndote al máximo. Son situaciones en las que de poco sirve ir a rueda. Sabía que después de la última curva todavía quedaba un trozo de subida y le podía batir. La verdad es que fue así, tal cual lo explica Roger Adrià. Por tanto, un 10 para él y muy bien estudiado ese final de etapa. Y mientras se estaba lanzando ese final de etapa, por detrás, 2 de los favoritos para ganar la etapa, Isaac del Toro y Giulio Ciccone, se iban al suelo. Isaac del Toro perdía el control de su bicicleta, se iba al suelo y se interponía involuntariamente en la trayectoria del italiano y lo hacía caer. Es decir, que Ciccone no puede hacer nada para esquivar al mexicano. Del Toro se levanta bastante rápido, Ciccone tardó un poquito más, además con gestos un poco de dolor y nada, de nuevo la mala suerte que se le cruza en el camino del italiano, porque Del Toro puede llegar al pelotón, digamos, al grupo un poquito más grande y se puede decir que casi no perdió tiempo y en cambio Ciccone pues le picaron 1.27 al no tener los 3 kilómetros de protección por ser la llegada en la subida al castillo. La verdad es que una pena porque ese minuto 27 será fundamental para la resolución de la carrera. Segunda etapa, día para sprinter, victoria muy ajustada para Matteo Moschetti por delante de Matteo Malucelli y Juan Sebastián Molano. Cuarta victoria de la temporada y le sigue resultando rentable, Moschetti a Q36.5. Tercera etapa, bonita etapa con el puerto de Orduña, de paso a poco menos de 20 kilómetros para el final. Allí se vio que los más fuertes ese día eran Giulio Ciccone y Leo Biseo, carrerón del francés de 20 años que casi llevó la responsabilidad de la subida, tanto que cuando iban a coronar le indicó a Ciccone que pasara primero por el puerto y este le dijo que le tocaba a él. Por detrás Isaac del Toro remontando, así como Lorenzo Fortunato y Giulio Pellizzari. Se llega al final, que pica, y Biseo se aprovechó de ser el que menos marcado estaba para meter un hachazo y llevarse su primera victoria como profesional y además se ponía de líder. Gran sorpresa, pues había estado bien en San Sebastián, pero no a este nivel. La duda que se generaba era si estaría a tono
para aguantar las lagunas de Neila. A 9 segundos llegaron los otros 4. Egan Bernal aquí se dejó 40 segundos. La verdad es que no tuvo un buen día. Y Mikel Landa se dejó 1.53. Aunque lo pudimos ver escapado durante unos 8 kilómetros y cazado al inicio del puerto de Orduña. La verdad es que hizo que el público se levantara. Como mínimo las redes sociales. Cuarta etapa. También tenía un puerto cerca de meta, menos exigente que en la etapa anterior, y llegó la escapada. En esa subida el veterano Damiano Caruso atacó y se deshizo de sus compañeros de escapada para ganar. Hacía 3 años y 4 meses que no lo conseguía y se mostró, como es normal, muy emocionado en meta. Los favoritos para la carrera se mantuvieron todos juntos sin hacerse daño y guardando fuerzas para la última etapa, que era la quinta etapa, con la decisiva subida final a las lagunas de Neila, y justo antes de la subida Isaac del Toro sufre un pinchazo. Tuvo que recuperar y quizás esas fuerzas las hubiera necesitado al final. De nuevo, al entrar en la parte dura, Isaac del Toro y Giulio Ciccone son los más fuertes. Y ataque a unos 500 metros para llegar de Ciccone, que se va fácil del Toro y gana la etapa, pero no puede ganar la general, aun siendo en principio el más fuerte, por ese 1.27 que le picaron en la primera etapa. Del Toro llega segundo y se hace de nuevo con una vuelta por etapas. Seguimos. Tenemos el Tour de Lane. Ya sabemos que es una carrera con un recorrido exigente y una lástima que no vayan mejores corredores, pues sería mucho más interesante. En la primera etapa se subió a un puerto a pocos kilómetros de meta y Visma la lió poniendo a todo el equipo a reventar la carrera. Al final consiguieron que se quedaran delante Ben Turner, Sian Udelbroex y se les acopló Nicolas Prudhomme. Pero la fuerza del grupo en el tramo llano que quedaba hasta meta hizo que fueran cazados y se lanzara un sprint en grupo seleccionado donde FDG hizo primero, segundo y cuarto. Ganó Tom Domenech, primera victoria profesional. Este año solo tenía 2 top 5, entre ellos en la Musac Classic de principio de temporada. Y segundo fue David Gaudu, que la verdad es que, daba buenas sensaciones en esta etapa. La verdad es que luego no se confirmaron. Segunda etapa, se pasaba por los montes de Jura y ya sabemos que los exigentes que son estas subidas. De nuevo, Sian Udelbroeck y Nicolas Prudhomme se mostraron los más fuertes en la última subida antes de meta y fueron los dos que se jugaron la etapa. En la llegada Prudhomme fue muy superior a Udelbroeck, aunque lo mejor es ver que el de Países Bajos, como mínimo en esta segunda etapa, se le veía a buen nivel, ya que había sido exigente la etapa. Apuntar el tercer puesto del irlandés de 21 años, Jem Meehan, que está de prueba en Cofidis, habrá que seguirlo. Venía de ser sexto del Giro ciclístico de la Vallée d'Aosta Montblanc, que ya sabéis que es una carrera U23 de las más exigentes. Y quedaba la tercera etapa, donde se iba a decidir todo. Se lió desde el inicio de la etapa. El recorrido era muy duro, con una subida de inicio y luego otras tantas subidas que culminaban con la subida al Col de la Colombière, que se coronaba 40 kilómetros de meta. Pues bien, desde el inicio Visma a 100, poniendo dura la carrera, y llegados a la Colombière, los mismos protagonistas que en la primera etapa, Ben Turner, Sian Udelbroeck y Nicolas Prudhomme. A unos 51 kilómetros de meta para el final, aún quedaban 11 para coronar la Colombière, Udelbroeck ataca y durante unos metros Prudhomme le aguanta la rueda hasta que lo tiene que soltar. Exhibición de Udelbroeck en su retorno, metiéndole 3.05 a Prudhomme, que acaba segundo, 5.33 a Ben Turner, que acaba tercero, y haciéndose con la general. Han tenido que pasar casi 4 años de profesional para obtener sus 2 primeras victorias profesionales, pero es una gran noticia que parezca recuperado para intentar ser el corredor que se suponía que tenía que ser. Su próxima parada es el Tour de Chequia y vamos a ver si sigue la racha allí. Estaría muy bien que fuera así. Nos vamos al Arctic Race of Norwich, una carrera 2.pro. La primera etapa final muy peligrosa, le está lloviendo y bastante encharcado además la carretera. Picaba hacia arriba, el que mejor se organizó fue Israel con un claro favorito que no falló, Corbin Strong, que sigue, como veis, en muy buena racha después de llevarse la semana pasada el Tour de Wallonie. E hicieron doblete con Riley Sheehan. Aquí apunto en el sprint otro corredor para seguir, Caster Larsen Feldman del Team Cop Repsol, que se anticipó, pero lo vi con mucho empuje, aunque al final le faltó un poquito de fuerza, pero la verdad es que fue muy valiente. Segunda etapa, llegada al sprint con caída incluida en los últimos metros y victoria para el viejo roquero Alexander Kristoff, que sumaba su victoria número 98.
Y la cosa iba de veteranos, pues segundo fue Tom Van Asbrook con 35 años por los 38 de Christoph. Y ojo, lo que apuntaba en la segunda etapa. Aquí tercero, Caster Larsen Feldman, del Team Cop Resol. Lo veremos en el Tour de la Avenir, a ver si puede llevarse alguna etapa, estaremos atentos. Y tercera etapa, los corredores se enfrentaban a 3,7 kilómetros al 7,8% y el favorito no falló. Victoria agónica de Tom Pidcock, aunque llegó acompañado de un sorprendente Corbin Stone, que está en uno de esos momentos dulces de la temporada de forma y afianzaba sus posibilidades de hacerse con la general. 4ª victoria del año para Tom Pidcock, que no ganaba desde la etapa que hizo en la Vuelta a Andalucía. Y se tenía que resolver todo en principio en la 4ª etapa, día de mucha lucha, muchos ataques que cada uno de ellos fueron sofocados por el pelotón. Y es que la general estaba en un puñado de segundos y no se podía despistar nadie. Al final llegaron unos 30 corredores al sprint, y Fredrik Dresbergs del 1X le dio una alegría al equipo noruego en casa ganando al que se suponía favorito de esa etapa, Corbin Storm. 6ª victoria en su carrera deportiva, la segunda de este año, la anterior seguro que la recordaréis, que fue en Tirreno Adriático desde la escapada. Y Corbin Storm, que se hacía con una nueva general tras la que ya dije de la semana pasada, que se llevó el Tour de Wallonie. Menudo momento de forma que está pasando el corredor neozelandés. Segundo quedaría Tom Pidcock a 11 segundos y tercero Christian Scaroni a 28 segundos. Llega el momento del ciclismo friki y tenemos la Trans-Himalaya Cycling Race, una carrera 2.1. Es una pena que una carrera que lleva el nombre de Himalaya planee 4 etapas con un recorrido donde la que tiene más desnivel positivo es la primera, que son 755 metros. Por no ha habido ni premio de la montaña. No ha habido premio de la montaña. ¿Qué sentido tiene que se llame Himalaya? Como mínimo que ponga el nombre de Himalaya. Bueno, lo quería decir. La victoria final fue para el corredor de Bielorrusia Razman Shirkov del equipo chino Nick Star, tras ganar la primera etapa con unos segundos de ventaja. La etapa de la general, sus 2 primeras victorias profesionales. En la carrera estaban Euskaltel y Burgos, donde el mejor ha sido uno de los mejores resultados fue el de Jona Verasturi, que acabó tercero en una de las etapas. El botín de puntos para Burgos fue de 43, gracias en parte al 9º puesto en la general de Georgios Burglas, y 16 para Euskaltel. ¿De verdad? Pregunto yo. ¿Vale la pena hacer este viaje para obtener estos puntos? ¿No es mejor quedarse por aquí y buscar otras carreras donde sumar y gastar menos recursos? No sé, a lo mejor yo no entiendo de esto y quizás sí le valga la pena .euro irse hasta el Himalaya, porque aquí a lo mejor en Europa no pueden conseguir 43 puntos de una tacada. El otro equipo Pro Tour que corría la carrera, el Solution Tech Vini Fantini, se llevó 108 puntos, pero gracias a las 2 etapas que se llevó Dusan Rajovi al sprint, que sigue sumando este año con el paso atrás que dio desde Bahrein. 12 etapas suma ya este año, 12 victorias suma ya este año Dusan Rajovi. Un apunte sobre la Volta a Portugal, que en la segunda etapa tuvo la victoria del español Pau Miquel, primera de su carrera deportiva, del corredor español de 20 años, que está en las filas del equipo de desarrollo de Israel. Se puso líder. En la 4ª etapa la carrera fue neutralizada y recortada por unos incendios que asolan desgraciadamente a Portugal. En esta etapa, al final después cuando se reanudó, perdió el liderato Pau Miquel y pasó a manos de uno de los posibles favoritos para la general, Artem Nich. Y una curiosidad final. El antes corredor de UAE, Andrés Camilo Ardila, ahora enrolado en el equipo colombiano NU, se ha llevado la general del Tour Ciclista Internacional de Guadalupe, carrera que se disputa en las Antillas Francesas del Caribe y que se disputaba sus 74 ediciones, una carrera 2.2. También estuvo allí Sebastián Henao, que este año ha vuelto a la carretera tras dejar Astana hace 3 años y acabó quinto en la general. Pero ojo, una carrera donde 2 corredores holandeses se escondieron tras un coche esperando el pelotón durante la segunda etapa. La verdad es que fue muy curioso y corrió por todas las redes esa imagen de esos corredores escondidos. Una carrera donde hubo un accidente de tráfico que involucró a 2 coches de la carrera publicitaria. Una carrera donde una niña de 10 años fue atropellada por una moto durante la 8ª etapa, que sufrió un hematoma en el ojo derecho y heridas en las extremidades inferiores. Y por si faltaba algo, una carrera donde 2 corredores franceses fueron expulsados
debido a un positivo, eso sí, en un test realizado en otra carrera, no en esta carrera, pero también estaban allí por las Antillas. La verdad es que ha sido una carrera donde veis que han pasado muchísimas cosas. Por cierto, en 2010 el ganador fue Paco Mancebo. Estamos ya con el menú de esta semana, con las carreras que toca esta semana. Y la primera empezará el martes, es el Porsche Nord Tour de Dinamarca, o el Tour de Dinamarca 2.pro. Y tendréis la previa, yo creo que esta tarde, la tarde del lunes, yo creo que os enviaré a todos los que estéis suscritos a Substract. Ya sabéis que tenéis el enlace en las notas del episodio. Si os suscribís, recibiréis la previa con el perfil de las etapas y mis favoritos en vuestro correo. Os diré que son 5 etapas, solo una clara para el sprint, otra que se podrían tener, que se la podrían currar, 2 para punchers y una crono de 14,3 kilómetros, que yo creo que va a ser la decisiva, pues las etapas de puncher no creo que vayan a sacar mucho tiempo. Aquí, favorito en principio, uno de los favoritos podría ser Mats Pedersen. Luego, ¿qué tenemos? Pues tenemos el Sex Tour o el Tour de Chequia, que tienen 4 etapas. La primera puede ser complicada para sprinters, aunque no imposible. La segunda, llegada en alto. La tercera para sprinters. La cuarta, llegada en alto de 6,1 kilómetros al 7,4%. Creo que esa será la que decidirá la carrera. En la prelista está Cian Underbroek, que creo que podría ser otra buena carrera para seguir, pues eso, teniendo la luz verde, ¿no? De que ha vuelto. Y también veremos por ahí a Ken Pharma, creo. El año pasado la victoria fue para Mark Hirschi por delante de Diego Ulisses, haciendo doblete UAE. Ninguno de los dos ahora mismo está en el equipo. Tercero, Sergio Higuita. Seguimos. El día 15, el circuito franco-belga, carrera 1.pro. De nuevo final para punchers o sprinters de potencia, pues acaba en el Mont de l'Enclus. Hace 2 años que se cambió el final y ha visto ganar desde entonces a Arnaud Delis y a Bian Girmay. Este último año por delante de Axel Singel y Mark Hirschi. El día 17 tenemos la clásica de Hamburgo, que es una carrera World Tour, una de esas pruebas World Tour de un día que está destinada para los sprinters. Este año serán 207 kilómetros y al final tiene un 1,5% que no creo que represente mayor problema para los corredores. Últimos ganadores, Olaf Koig en 2024, Mats Pedersen en 2023. El récord de victorias, por ciento, lo tiene Elia Viviani, que ganó 3 veces de forma consecutiva en los años 2017, 2018 y 2019. Y el día 17, la última carrera que os quiero comentar es Le Pauli-Normanden, carrera 1.1, típica prueba de un día francesa en un circuito con pequeñas cotas que se van generando desgaste y con un final de 1 kilómetro al 2,7%. Último ganador por la Peila en 2024 y Arnaud Delis en 2023. Y con el repaso de las carreras que nos vienen esta semana, como siempre llegamos al final de este episodio. Gracias por haber llegado hasta aquí. Recordad que el miércoles tendréis la previa de la Vuelta a España con el recorrido. Y nada, espero que os haya entretenido, que os haya acompañado, que os haya servido para reposar, para recordar y para estar al día del ciclismo masculino. Se agradece, como siempre, que dejéis un like si ha cumplido alguna de las premisas anteriores. Hasta la semana que viene, sed felices, disfrutad del ciclismo. Chao, chao.